que esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. El arresto de más de 40 líderes políticos y cívicos en el contexto electoral fue la noticia que marcó el año político de 2021 en Nicaragua. A inicios de junio, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo radicalizó la represión a través del estado de sitio policial de facto y encarceló a los principales líderes cívicos, la competencia política de las elecciones del 7 de noviembre. La dictadura arrestó e inhibió arbitrariamente a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Además, encarceló a decenas de activistas de la sociedad civil, jóvenes universitarios, campesinos, empresarios, periodistas y defensores de derechos humanos, todos ellos acusados de presuntos delitos de traición a la patria, conspiración o lavado de dinero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos brindó medidas provisionales a 21 de estos presos políticos y ordenó la inmediata liberación, pero el régimen desacató las resoluciones del organismo interamericano. La represión elevó a 167 la lista de reos de conciencia, 40 de ellos recluidos en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como el Nuevo Chipote, donde según sus familiares y defensores de derechos humanos han sido sometidos a tortura agravada, interrogatorios y aislamiento. Las presas políticas Dora María Telles, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, todas ellas de movimiento político UNAMOS, antes MRS, cumplieron más de 6 meses de estar en celdas de confinamiento solitario. Más de 120 reos de conciencia están presos en el sistema penitenciario nacional y estaciones policiales en el interior del país. Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos demandaron la libertad de los reos políticos. Así también lo exigieron más de 50 países miembros de la ONU. La nueva escalada represiva contra la prensa independiente inició con un segundo asalto y allanamiento de las oficinas de Confidencial la mañana del 20 de mayo de 2021. Decenas de policías irrumpieron las oficinas donde estaban instalados los estudios provisionales de los programas Esta Semana y Esta Noche. 3 meses antes, la dictadura oficializó la confiscación de facto de la redacción del medio, que fue tomada manu militari en diciembre de 2018. En mayo, el régimen abrió una investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que durante 2 décadas apoyó la profesionalización del periodismo independiente, después que su expresidenta Cristiana Chamorro anunciara su aspiración presidencial. El caso contra la extinta fundación, que cerró operaciones en febrero, desató una ola de persecución contra periodistas que fueron citados en la fiscalía para ser interrogados por presuntos delitos de lavado de dinero, bienes y activos. Reporteros y editores fueron amenazados con la Ley Especial de Ciberdelitos, lo que provocó el exilio de decenas de periodistas. El 13 de agosto, el régimen ordenó la toma policial del diario La Prensa, un día después que el periódico más antiguo de Nicaragua anunció el cese de la circulación de su edición impresa por el bloqueo de insumos impuesto por la dictadura. El Ministerio Público acusó al diario por presuntos lavados de defraudación aduanera y lavado de dinero y ordenó el arresto de su gerente general Juan Lorenzo Holman. La represión se extendió además a las fuentes independientes consultadas por la prensa, que fueron intimidadas y otras encarceladas por brindar entrevistas a medios independientes, como fue el caso de José Antonio Peraza, María Oviedo y el exdiplomático de 79 años Edgar Parrales. En 2021, la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, canceló la personería jurídica de 48 organizaciones no gubernamentales, entre nacionales e internacionales, sumando 58 organizaciones canceladas desde 2018. La mayoría de las ONGs clausuradas se dedicaban a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la promoción de la salud y la prevención de la COVID-19 y la participación ciudadana. Otras financiaban importantes proyectos de asistencia humanitaria en la costa caribe y en comunidades rurales, como es el caso de Oxfam, o realizaban encuestas para medir la pobreza, como FIDEG. En este atropello a la libertad de asociación, el Ejecutivo alegó que las organizaciones obstaculizaron el control y vigilancia del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, las ONGs afectadas desmienten la versión oficial.
Después de anular la competencia política, Daniel Ortega y Rosario Murillo consumaron el fraude electoral en unos comicios marcados por el abstencionismo, que superó el 80% del electorado, según el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. Los más de 13.000 centros de votación habilitados en el país lucieron vacíos durante la jornada electoral del 7 de noviembre, mientras que los trabajadores del Estado y servidores públicos fueron convocados a votar en favor del partido de gobierno bajo amenazas de despido. El Consejo Supremo Electoral, en manos del orteguismo, le asignó a la pareja presidencial el 75.87% de los votos, pero según una encuesta postelectoral realizada por Sid Gallup, Ortega obtuvo el 27% de la votación, los partidos colaboracionistas 38% y 25% del voto nulo o blanco. Más del 66% de los nicaragüenses considera que las elecciones carecen de legitimidad, mientras la OEA y la Unión Europea desconocieron los resultados y demandaron la convocatoria de nuevas elecciones en condiciones verdaderamente democráticas. La política represiva de la dictadura provocó sanciones internacionales por parte de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Reino Unido. En 2021, estos países impusieron 64 diferentes sanciones contra 30 altos funcionarios del régimen y entidades públicas, como la Fiscalía, señalados de corrupción y violaciones de los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Los sancionados tienen prohibido entrar a esos países y se les ha congelado los activos y acciones que tengan en esos territorios. En Estados Unidos entró en vigencia la denominada Ley Renacer, aprobada por un amplio consenso bipartidista del Congreso norteamericano y respaldada por la administración del presidente Joe Biden en noviembre pasado. La ley amplía los motivos para sancionar a funcionarios del régimen y recomienda al presidente Biden revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. Además, el gobierno estadounidense podrá realizar un mayor escrutinio sobre los préstamos que otorgan al régimen de Ortega, el FMI, el BID y el Banco Mundial. La prolongación de la crisis política continúa cerrando los espacios de salida a la crisis económica, con la represión contra los líderes del sector privado, el riesgo de exclusión de la OEA y el CAFTA, la extensión de la pandemia y el cese de nuevos préstamos multilaterales. Ortega ordenó el arresto y persecución contra importantes empresarios del país, propiciando un clima negativo de inversión local y extranjera. En las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial se encuentran recluidos el presidente ejecutivo del Banpro Grupo Promérica, Luis Rivas Anduray, el expresidente del Consejo Superior de la empresa privada, José Adán Aguerri, el presidente y vicepresidente del COSEP, Michael Healy y Álvaro Vargas, todos ellos acusados de atentar contra la soberanía nacional. En 2021, la macroeconomía registró un crecimiento económico positivo superior del 6% como resultado del crecimiento de las exportaciones por el dinamismo de la demanda internacional y el crecimiento de las remesas familiares que superaron los $2.000 millones. Sin embargo, en los próximos 3 años, el Economist Intelligence Unit proyecta tasas de crecimiento en torno al 2% en medio de una sequía de inversión privada. En respuesta a la farsa electoral del 7 de noviembre, la Asamblea General de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos aprobó con 25 votos a favor una resolución que declara sin legitimidad las votaciones en las que el caudillo sandinista se reeligió sin competencia política ni garantías democráticas. El mandato de la Asamblea General estableció la realización de una evaluación colectiva sobre la crisis de Nicaragua, que concluyó con otra resolución respaldada por 25 países y un voto en contra, que demanda la liberación de todos los presos políticos y la admisión de una comisión de alto nivel del organismo para el inicio de una negociación que produzca nuevas elecciones en condiciones democráticas. Ortega respondió al rechazo y al aislamiento del continente con la decisión de retirar a Nicaragua de la OEA, en un proceso que puede tardar 2 años en entrar en vigor, pero mientras tanto deberá seguir cumpliendo con sus compromisos en este organismo. El aislamiento internacional se extiende además a los 27 países miembros de la Unión Europea que dijeron desconocer los resultados de las votaciones. El Parlamento Europeo aprobó el 16 de diciembre una resolución que condenó la farsa electoral de noviembre y desconoció el nuevo mandato de Ortega y Murillo.
Por otro lado, la dictadura fortaleció sus relaciones diplomáticas con la Rusia de Putin, a la vez que fueron excluidos de la Cumbre de la Democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que reunió a 110 países democráticos del mundo a finales de noviembre. Frente al aislamiento internacional en Occidente, el régimen realizó el 9 de diciembre un sorpresivo giro en su política exterior. Rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, uno de sus principales cooperantes en los últimos 14 años, y reconoció a la República Popular China como único gobierno legítimo. El nuevo alineamiento con China le dará al régimen mayores donaciones económicas en 2022 y posiblemente créditos en los siguientes años, así como el respaldo político en el Consejo de Seguridad de la ONU para intentar preservar la dinastía autoritaria de Ortega. Entre julio y septiembre, Nicaragua sufrió la ola de contagios y muertes de COVID-19 más fuerte que se haya registrado desde el inicio de la pandemia. El rebrote rebasó la capacidad de diferentes hospitales públicos y dejó un estimado de 2.229 fallecidos en apenas 3 meses, según datos independientes. El Ministerio de Salud cayó sobre la circulación de las 4 variantes de preocupación del SARS-CoV-2, principalmente la Delta, que detonó el rebrote, según opiniones médicas. Las autoridades también persiguieron y amenazaron a médicos independientes y periodistas que alertaban sobre el avance de la COVID-19. Nicaragua cerró su segundo año de pandemia repitiendo el hermetismo, opacidad y tragedia que vivió en 2020, lo que en números se traduce, según el Observatorio Ciudadano, a 19.163 contagios y 3.075 muertes nuevas, mientras el MINSA dice que fueron 11.000 casos y 47 decesos, uno semanal hasta el 21 de diciembre. Oficialmente, según el MINSA, en Nicaragua solo han fallecido 216 personas por el coronavirus, mientras los análisis independientes sobre la mortalidad confirman que el número de muertos sobrepasa los 10.000, siendo la peor tragedia de la región centroamericana. La opacidad del manejo de la pandemia y el proselitismo político también estuvo presente durante las jornadas de vacunación anti-COVID. Estas se caracterizaron por el desorden y aglomeraciones multitudinarias en medio de la escalada represiva y el rebrote COVID-19. En los primeros 9 meses del año, Nicaragua permaneció junto a Haití en la cola de la vacunación de todo el continente. Las dosis prometidas por COVAX no llegaron en el plazo establecido por limitaciones en el acceso de vacunas y los inoculantes prometidos por el gobierno de Ortega tampoco llegaron. La escasez causó que miles de ciudadanos formaran filas afuera de los hospitales desde un día antes, incluso bajo lluvia, en busca de vacunas, y muchos otros viajaron a países como Honduras en búsqueda de biológicos aprobados por la OMS. Según las autoridades de salud de ese país, más de 100.000 nicaragüenses fueron inoculados en las últimas 2 semanas de octubre. Fue hasta el último trimestre del año que Nicaragua agilizó la vacunación después de recibir 3.9 millones de dosis donadas por diferentes gobiernos y por la compra de más de 7.5 millones de dosis a Cuba y a Rusia. Con esta llegada de vacunas, el país pasó de tener una cobertura inferior al 5% a alcanzar un 37.90% de la población con cobertura completa y un 65.68% parcialmente vacunada. Más de 120.000 nicaragüenses decidieron dejar su país entre enero y noviembre de 2021 a causa de la represión política, el estancamiento de una economía de 3 años de recesión y un futuro incierto, tras unas votaciones declaradas como ilegítimas por la mayoría de países del hemisferio. Estados Unidos se convirtió en el principal destino de migrantes nicaragüenses en 2021. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, 72.192 nicaragüenses fueron apresados en sus fronteras. Por su parte, Costa Rica recibió hasta noviembre 47.534 solicitudes de refugio de nicaragüenses. Se trata del flujo migratorio más alto en la historia reciente del país, que se incrementó a partir de junio con la ola represiva estatal. Expertos pronostican que más nicaragüenses continuarán saliendo del país en 2022. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza
y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.